Ponemos en actitud de oración, reflexión, para este siguiente momento en que nuestra Madre, María Santísima, también será presente, permanente con nosotros. Las justas en la vida nos ofrecen plenitud y no son más que mentiras que desgastan la inquietud. Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad. Yo quisiera, Madre buena, amarte más. En silencio escucharás la palabra de Jesús y las guías pan de vida, meditando en tu interior. La semilla que ha caído ya germina, ya está en flor. Por el corazón en fiesta cantaré. Y en la noche más oscura fuiste luz. No me dejes, Madre mía, ven conmigo a caminar. Quiero compartir mi vida y crear fraternidad. Muchas cosas en nosotros son el fruto de tu amor. La plegaria más sencilla cantaré.
La esperanza, la esperanza, y eso lo tuvo bien claro nuestra Madre, la Virgen María, que la esperanza no defrauda. Por eso, nuestra segunda charla, cristiana, testimonio de María, que vivió la esperanza en medio del dolor. En este tema nos va a compartir su experiencia nuestro hermano Sergio, que es misionero de la Virgen María. Así que con él y pedimos al Grupo Soplo de Vida para la oración de intercesión. ¿Dónde van a orar? ¿Dónde van a orar? Viene el Soplo de Vida a orar. Desde por aquí sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por estar aquí presentes todos reunidos. Señor, te damos gracias por este Hijo tuyo, este Hijo tuyo amado, Señor. Te pedimos que su palabra venga directamente de ti. De igual manera, te pedimos que esa palabra la guardemos en nuestros corazones, pero también que vayamos, así como tú nos mandas, a proclamar la palabra a todos nuestros hermanos que no estuvieron aquí presentes por algunas circunstancias. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias. Ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Buenos días. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Muy bien, bendito sea Dios. Me di cuenta que la hermana Dionisia ya dio el tema, así que yo no tengo nada que hablar. Bien, mi nombre es Sergio, para los que todavía no me conocen, aunque yo creo que ya soy un poquito conocido por aquí. Yo soy originario de Guatemala, con mucho orgullo, y mi esposa que está por ahí también, que no tarda en venir para acá conmigo, pero por ahí está con los rosarios, así que haciendo palanquita para que compren los rosarios también, ahí puedan ayudarnos en la misión, ya que somos misioneros. Y el Señor nos ha plantado en este bendito país para poder hacer y cumplir lo que Él manda. Así que aquí estamos para servir a Dios y a ustedes. Amén. Muy bien. El día de hoy, fíjense que me pusieron un tema que está bastante largo el nombre, pero la esperanza cristiana, testimonio de la Virgen María que vivió la esperanza en medio del dolor. Ajá. ¿Cómo se llama el tema? Imagínense tan largo que es que yo lo tuve que escribir completo ahí y marcarlo. Muy bien. Yo sé que ya la hermana Dionisia habló sobre pues qué es la esperanza. Yo me imagino que todos ustedes saben qué es la esperanza, porque al igual que yo, andamos de verde hoy. ¿Qué significa? Esperanza. Muy bien, fíjense que la esperanza, en términos bíblicos, nos referimos a la espera. De ahí viene esperanza, a la espera, a la expectativa. ¿Sí? Podríamos decir a la ilusión. Eso es la esperanza.
pero ante todo es la confianza. Imagínense, es la confianza de que ocurrirá o se logrará lo que se desea. Esa es la esperanza, ¿sí? Es parecida a la fe. Por eso es que las dos están unidas. Tenemos las tres virtudes teologales: fe, esperanza, caridad, que es el amor. La pregunta sobre este tema es, vamos a pensar, ¿cuál es la esperanza cristiana? Eso es lo primero que vamos a pensar. ¿Cuál es la esperanza cristiana? ¿Cuál es nuestra esperanza como cristianos? Ya la hermana adelantó mucho y ustedes eso lo tienen bien guardadito aquí en el CD, en la memoria. ¿Quiénes trajeron su Biblia? Levanten la mano, levanten su Biblia. Porque la mano la puedo levantar yo, pero no sin Biblia. Ah, es verdad que no todos trajeron. Cuando nos invitan a ir a un retiro, tenemos que llevar la Biblia. Cuando nos invitan a ir a misa, ¿tenemos que llevar Biblia o no? No, a la misa no. Porque en la misa, ahí en la Eucaristía, tenemos ya las lecturas del día, ¿sí? Lo que tenemos que leer en ese día. Pero es muy importante. Y pónganse cómodos porque esta guagua está empezando a arrancar y no nos detenemos de aquí a la medianoche. Eso, sí. Sí. Tengo apoyo aquí. Bien. Lo que pasa es de que nos asustamos cuando a veces se dice, es que el retiro es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué? No, 2 horas, 1 hora, ¿sí? Pero cuando vamos a la fiesta, cuando vamos ahí, nos invitan, se llega a la medianoche y todavía estamos diciendo, hasta que el cuerpo aguante, dice uno. Pero para las cosas de Dios, ¿qué? ¿Ah? No. Y todavía el grupo bachatero dice que él solo le pagaron a la medianoche. Y entre todos juntan el dinerito y dicen, vamos a pagar 2 horas más. Ajá. Se quedan hasta las 2 de la mañana. Bueno. Salmo 130, 5, 6. Ahí tenemos la respuesta de cuál es nuestra esperanza como cristianos. Salmo 130, 5, 6. Yo pongo toda mi esperanza en el Señor. Todo mi ser espera en Él. Confío en su palabra. Espero en mi Señor como el centinela. Espera ansiosamente la aurora. Vamos a ver qué nos dice. ¿Cuál es nuestra esperanza como cristianos? ¿Ah? Dice que yo pongo toda mi esperanza en el Señor, pero también dice que yo confío en su palabra. O sea que estoy poniendo mi esperanza, es confiar. Pero la pregunta es, ¿de verdad confías en el Señor? Tendríamos que preguntarnos eso. ¿De verdad confías en el Señor? ¿De verdad crees en su palabra? Levántenme la mano, ¿quiénes creen en Dios? ¡Qué belleza! Todos con las 2 manos arriba. Ajá. Ahora, ¿quién le cree a Dios? Ya voy a hacer una prueba, a ver si es cierto. Porque no es lo mismo decir yo creo en Dios que le creo a Dios. Es diferente. ¿Ah? Fíjense que en Dios hasta los demonios creen, pero no le creen a Él. Vamos a ver a quién tengo más cerca por aquí conocido para llamar. Hermano Juan Carlos, ahí está, hermano. Apoyo. Usted sí cree que yo existo, ¿verdad? ¿Cierto? Porque me ve aquí parado. Y cree, pues me imagino en mí. Sí, claro. Pero ¿me creería a mí? Depende.
Ahí está el problema. ¿Sí? Depende de lo que... depende del tema y de lo que me vaya a decir. Si yo le digo, por ejemplo, durante la Semana Santa nosotros vamos a ir a compartir con los hermanos de el cercado en San Juan de la Maguana, por ejemplo. ¿Me creería? Claro. Bien, bendito sea Dios, puede sentarse. ¿Me creyó? ¿Sí? Se dan cuenta que él sí cree en mí y me cree lo que yo le estoy diciendo. ¿Y qué pasa si fuera mentira? Ajá. Pero esa es la situación que en el Señor nosotros decimos que ponemos nuestra confianza. Yo creo, sí, yo creo. Él es mi esperanza. Pero a la hora de la prueba, no le creo a Él. ¿Sí? Por eso es que a veces le creemos más a los hombres que a Dios. Ya lo dice Jeremías 17:5. Fíjense que es una cita bíblica que usan los hermanos, los separados, los protestantes. Y yo dije que no iba a meterme en la apologética el día de hoy, pero me tendré que meter un poquito. Sí, es difícil, hermano, cuando uno está en eso. Miren, el Señor me ha puesto también para poder llevar el Evangelio de esta manera y poder defender la fe. Pero en Jeremías 17:5, ¿qué es lo que dice? Maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace? Pone su confianza en un mortal. ¿Qué dijimos que es la confianza? La esperanza, ¿sí? Que pone su confianza en un mortal, pero que aparta su corazón de Yahvé. O sea, que le deja de creer a Dios y le cree más al hombre. Ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza en los hombres y no en Dios. Esa no es una esperanza cristiana. Y de eso es lo que estamos hablando, la esperanza cristiana. Y no les voy a poner tarea de que me repitan el nombre el título del tema, porque hasta a mí se me hace difícil. Bueno, dices que sí le crees a Dios, sí le crees a su palabra. Bueno, pues en la Cuaresma, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿qué es lo que se nos pide? Se nos pide convertirnos. Entonces, ahí viene la prueba de si es cierto que yo pongo toda mi esperanza en la palabra de Dios. Porque Él dice que tenemos que convertirnos. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué es? Es creerle a la palabra de Dios. Así empezamos la Cuaresma, el miércoles de ceniza, ¿sí? Ya me habían asustado que el retiro de hoy era de silencio. Dije, wow, no vamos a poder compartir con los hermanos. Yo voy a estar aquí al frente hablando y hablando y no les voy a poder preguntar nada. Pero sí se puede. Bien. Es creerle, dijimos, a la palabra de Dios. Cuando el miércoles de ceniza nos marcan con una cruz de ceniza, valga la redundancia, ¿qué es lo que nos dicen? Conviértete. Ajá. ¿Y qué es el Evangelio? Conviértete y cree en el Evangelio. ¿Sí? Y fíjense que eso era lo que proclamaba Jesucristo. Y lo encontramos en San Marcos capítulo 1, versículo 15. San Marcos capítulo 1, versículo 15. Los miércoles a las 8 de la noche nosotros nos conectamos y tenemos las enseñanzas virtuales. Yo les digo a los que se conectan, si no tienen su Biblia a la mano, búsquense un lapicero, un lápiz, una hoja, anoten las citas bíblicas, porque al llegar a casa saca su refresquito, se sienta ahí en el balcón, se sienta y empieza a estudiar las citas bíblicas. San Marcos 1:15, el Señor decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Pero ahí viene lo que se dice el miércoles de ceniza: conviértanse y crean en el Evangelio.
o sea que es la palabra del Señor. Cuando te termina de leer el Evangelio, el sacerdote o el diácono dice, palabra del Señor. ¿Ah? Gloria a ti, Señor Jesús, porque sí creemos que es palabra del Señor. Entonces, al convertirnos nosotros, eso es creerle a lo que Él nos manda. Miren qué fue lo que pasó en Nínive. ¿Qué fue lo que pasó en Nínive? El profeta Jonás fue enviado a Nínive. Lo encontramos en el libro de Jonás, capítulo 3, del versículo 1 al 10. Jonás fue enviado y a la primera Jonás fue o no fue. Ay, Jonás, ¿saben qué fue lo que hizo? Se fue en Yola para Puerto Rico. Fíjense que él se escondió ahí y dijo, no voy. Y se rebeló. Pero fíjense que cuando esa tormenta vino y empezaron a buscar por todos lados y dijeron, aquí algo está pasando. Y se lo van a encontrar escondidito al tipo. Y dijo él, bueno, si quieren echarme al mar, échenme, que no hay problema. Y al caer al agua lo recibió, ¿qué? Menos mal no fue un tiburón, porque si no, Nínive se hubiera... Pero fíjense que esa ballena lo llevó directamente a Nínive nuevamente. Por eso cuando el Señor te pone a ti, que le des un mensaje que viene de parte de Él a alguien, no te puedes quedar con Él, porque si no, te va a tragar la ballena. Y ahí sí tienes que ir a dar el mensaje. Fíjense que él sí llegó y por 1 día y medio recorriendo Nínive. Y él decía, ¿qué decía? Conviértanse porque en 40 días Nínive será destruido. Ay, bendito sea Dios. Pero Nínive dice que sí creyó. ¿Ah? Sí creyó a la palabra, al mandato de Dios. Al llegar dice que a los oídos del rey él mandó a que ganados, personas, todos no comieran. Eso es a lo que se le llama ayuno. Y él vino e hizo penitencia, otra cosa más de la cuaresma. Él dice que se vistió de saco. ¿Ustedes creen que con corbata y todo? No. Saco, alguien me mencionó por ahí cómo se le llama, que hacían los sacos antes del material que hacen bueno, aquí no sé si el ensayal, no, verdad que no, muy profesional para decirlo, muy sofisticado, de lo que hacen la soga, pues, ok, eso, miren, de eso se hacía la camisa, y eso al nomás llegaba al cuerpo, eso picaba todo el cuerpo. Eso era la penitencia y se sentó sobre ceniza. Pero el Señor se arrepintió y ya no destruyó Nínive. Entonces, si pongo en práctica lo que decimos en el Salmo que leímos, ¿será que sí? Pongo mi confianza en el Señor, le creo a su palabra. Yo pongo toda mi esperanza en el Señor, decíamos. Todo mi ser confía en Él y confío en su palabra. Ajá, pero ahora vino Jesucristo y dejó el Evangelio, dejó su palabra y ahí nadie cree. Cada año el Señor nos regala 40 días. Piensen cuántos años tienen cada uno de ustedes. Ese es el número de cuaresmas que el Señor nos ha regalado para que nos arrepintamos. Pero Él sigue teniendo esperanza en nosotros, que sí, algún día vamos a arrepentirnos. Pero nosotros perdemos la esperanza. Entonces nuestra esperanza cristiana tiene que ser firme, pero en el Señor, como lo dice el Salmo 146, 5, 6. Nuestra esperanza está puesta en el Señor, que hizo el cielo y la tierra, el mar, ¿y cuánto contiene? Esa es nuestra esperanza cristiana. Y esa esperanza en el Señor es que anhelamos, confiamos, creemos en su resurrección.
y que de igual manera nosotros resucitaremos un día con un cuerpo glorioso. Díganme quién no tiene esa esperanza. Nadie tiene esperanza. Me imagino que todos resucitaremos un día. Fíjense que San Pablo nos decía en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 14 al 17. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y también nuestra fe sería en vano. Pues si decimos que los muertos no resucitan, estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Entonces nuestra esperanza está en su palabra de que resucitaremos un día. La resurrección de Jesús nos da la esperanza de la vida eterna y la promesa de la resurrección de los muertos. Durante la Cuaresma nosotros tenemos la esperanza en esa resurrección. Por eso todo lo que se hace durante la Cuaresma es esperando el domingo de Pascua de Resurrección. No es pensando en dónde me voy a ir a vacacionar, en dónde voy a pasar, en qué playa me voy a ir, no. Entonces, como cristianos, ¿cómo podríamos aplicar el testimonio de la Virgen María, que vivió la esperanza en medio del dolor? Pensemos en eso. En primer lugar, tenemos mucho que aprender de la Virgen María. Y por eso la incluimos el día de hoy en este tema. Gracias a Dios que puso en el corazón, le inspiró con el Espíritu Santo a la persona que dijo que estos temas se iban a dar el día de hoy con estos nombres, incluyendo a la Virgen María. Porque ella ya desde el momento de la anunciación, vemos cómo ella, a pesar de su niñez, de su sencillez, su humildad, ella empezó poniendo toda su esperanza en Dios. Primero escuchó, luego preguntó cuando el ángel se le apareció. Sí, es normal que tengamos una duda, especialmente en las cosas de Dios. Pero eso luego para decir, yo soy la esclava, o sea, la servidora del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Pero fíjense que ese sí, esa aceptación de ella conllevaba mucho. Traería alegrías, a su vida terrenal traería alegrías, pero también mucho dolor, sufrimiento, sabiendo que lo que llevaba en su vientre y después crecería, eso era sangre de su sangre. ¿Quién ha escuchado hablar de el rosario de los 7 dolores? Levante la mano, ¿quiénes han escuchado hablar del rosario de los 7 dolores? Fíjense que son muy pocos. Muy pocos. Quiero llamar a mi esposa para que venga conmigo acá y también que se presente, por favor. Ya ustedes también creo que la conocen. Ella tiene un poquito más de conocimiento del rosario de los 7 dolores y también un pequeño testimonio sobre eso. Muy buenos días, hoy ya son tardes. Buenas tardes, mi nombre es Sara, esposa de Sergio, misionera de la Virgen María, bendecida de estar con ustedes en esta mañana. Vamos a seguir con la línea de presentación de este tema, hablando de los misterios de los 7 dolores. ¿Cuál creen ustedes que fue el primer dolor de la Virgen María? Ese es el siguiente. ¿Cuál fue el primero?
La profecía de Simeón. ¿Qué le dijo Simeón a la Virgen María? Traspasará tu corazón. Eso lo encontramos en San Lucas capítulo 2, versículos del 22 al 35. Fíjense, la Virgen María creció escudriñando las Escrituras, no era una mujer ignorante. Desde pequeña sus padres la consagraron a Dios y el pueblo judío esperaba con expectativa que Dios escogiera alguna de sus mujeres para ser la madre del Salvador, del Mesías. Era tan esperado que existía en la Escritura lo que le pasaría al Hijo de Dios para la salvación. ¿Y qué pasa cuando Simeón le dice, una espada atravesará tu corazón? El dolor de recordar en el rostro de ese niño, con tanto amor que ella ha cargado en su vientre y ahora lo tiene en sus brazos, saber que va a traer la salvación, pero que esa salvación tiene un precio y es un precio de muerte. ¿Cuál es el segundo misterio o el segundo dolor de la Virgen María? Que dijo la hermana, cuando tuvieron que huir para Egipto, cuando estaba Herodes persiguiendo a todos los niños menores de 2 años para asesinarlos, y el ángel le dice a San José que tienen que irse de Belén, tienen que irse de Jerusalén, huir, coger todo en el medio de la noche y irse sin saber a dónde, confiando, con esperanza de que Dios sostendría sus necesidades en el camino y por el tiempo que estuvieran que estar ahí. Y eso lo encuentran en San Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 15. ¿Cuál es el tercer dolor de la Virgen María? ¿Qué pasa después? ¿Cuál es el tercer dolor? El niño Jesús se pierde y lo encuentran en el templo. Miren que nosotros usamos ese mismo misterio en los misterios gozosos. Fue un gozo encontrar a su hijo, encontrarlo, pero fue un dolor perderlo. El tener que buscarlo y no saber dónde estaba como madre. ¿Cuántas madres hay aquí? ¿Cuántos padres? Bueno, me imagino que hay muchos que tienen sobrinos y si se le pierde un hijo o un sobrino, imagínense 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días, 3 días. ¿Qué pasaría con cada uno de nosotros? Estuviéramos como locos buscando a nuestros hijos. Entonces, ese fue un gran dolor para la Virgen María y para San José. Y eso lo encontramos en San Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 50. Cuarto misterio, cuarto dolor, el encuentro con Jesús camino al Calvario. La cita anterior era San Lucas capítulo 2 del 41 al 50, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Ahora su madre encuentra al hijo de sus entrañas camino al Calvario. Pero no fue que se encontraron, se saludaron, se dijeron, ay mami, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué es lo que había pasado antes de que él tomara ese camino al Calvario? Había sido apresado, golpeado, insultado, escupido, burlado. Había sido maltratado de tantas formas. Yo me imagino que si cada uno de nosotros realmente meditamos en los dolores de la Virgen María, podemos imaginarnos, aunque la Biblia nos dice que todo lo guardaba, ¿en dónde? En su corazón, el dolor de ver a su hijo sufriendo. ¿Qué padre no se cambiaría el lugar con un hijo para evitarle el sufrimiento? Y ella tuvo que ser espectadora y unir su corazón al ver cómo maltrataban y destruían a su hijo. Ese crucifijo está muy bonito, precioso, está muy limpio, ¿no es cierto? La sábana de Turín está colmada de sangre. Y la sábana de Turín es la sábana santa que tenía envuelto el cuerpo de Cristo, que cuando los científicos tuvieron que hacerle el examen tridimensional, que lo pueden hacer ahora,
se dieron cuenta de las laceraciones que tenía ese cuerpo, miles de laceraciones, y la profundidad, dependiendo de la mancha de sangre, mostraba que había salido carne, piel y músculo con los latigazos. Así que imagínense el dolor de esa madre de ver el cuerpo desgarrado de su hijo ahora camino al Calvario. Y la cita bíblica para eso es San Juan 19, versículo 17. Ahora, imagínense lo que es estar al pie de la cruz. Estar ahí cuando tienen que despojar de sus vestimentas a su hijo, les tiran los brazos, cogen los clavos, penetran esos clavos en la piel, los músculos, el hueso, el dolor de nuestro Señor en la cruz. Miren, nosotros nos cortamos un poquito el dedo en la cocina, pelando cualquier cosa, y decimos, ay, nos envolvemos, hacemos lo que sea. Aquí no hay tales. Jesús no tuvo esa oportunidad. El dolor que Él sufrió desde el momento en que estaba en el huerto de los olivos. Un sacerdote contaba que Él lloró lágrimas de sangre. Y si ustedes no lo han entendido hasta ahora, en el momento en que Jesús está orando en preparación para su muerte, el llorar lágrimas de sangre equivalía a todos los huesos del cuerpo rotos. Para que una persona humana llegue a llorar sangre, el dolor tiene que ser tal que equivale a todos los huesos del cuerpo rotos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que estaba pasando en ese momento? Jesús sentía el dolor del pecado. ¿Qué es lo que sentía Jesús? El dolor del pecado. ¿De quién? De todos los pecados que se habían cometido, de todos los pecados que estaban pasando y de todos los pecados que ustedes y yo hemos cometido. Así que Él sí ha muerto por nuestros pecados. Y en esa cruz, al ser clavado al lado de su madre, a los ojos de su madre, Él asumía con amor el dolor que Él estaba padeciendo por amor a nosotros. Y la Virgen María, en medio de su dolor, a los pies de la cruz, confiaba en Dios y tenía la esperanza. Ese dolor tenía que acabar, pero en ese momento ella moría poco a poco con su hijo. Ella no podía evitarle la muerte porque estaba escrito que tenía que ser de esa manera. Pero en ese momento su corazón se une al del Señor confiando en que Dios tenía que tener misericordia de ellos. La muerte en la cruz de Jesús se encuentra en San Juan capítulo 19 del 17 al 39. Imagínense que antes de morir, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos deja el gran consuelo, el regalo de amor de parte de Él. Uno más, pero uno grande, que es dejarnos a su madre como madre nuestra. Una madre que nunca nos va a desamparar. Sexto misterio, sexto dolor. María recibe el cuerpo de Jesús. Imagínense esta madre. ¿Cuántos accidentes vemos? ¿De cuántas familias no conocemos que pierden un ser querido? Algo instantáneo, algo inesperado, o por medio de una enfermedad, y nos conmovemos con el dolor de esa familia. Ahora imagínense ustedes la Virgen María. Ella vio el proceso de condenación, del brutal asalto a su hijo, es testigo de su muerte y ahora le entregan al hijo de sus entrañas, a Dios hecho hombre en sus brazos. Ahora o en el después. Mi esposo quiere que en este momento comparta con ustedes un pequeño testimonio que de cierta manera se une a este sexto misterio de dolor. En el año 2016, nosotros estábamos esperando un bebé, era un varoncito,
Y ya durante todo el embarazo era una alegría tremenda. Yo cantaba en el Ministerio de Música, así que yo estaba cantando, esa criatura saltaba. Tenía una necesidad de ir a adoración y todos los días tenía que ir a adoración al Santísimo. Era una necesidad, pero con un gozo tan grande. Y esto se une un poco a lo que estábamos hablando o escuchando al comienzo de este tema. La alegría y el gozo de estar en la presencia del Señor llenaba todo mi ser. Y yo siempre en mi oración le decía al Señor que Él podía hacer conmigo lo que Él quisiera. Miren, es ahí donde nosotros somos probados en nuestra fe. Porque si nosotros podemos amar a una criatura en nuestro vientre que no hemos visto ni hemos tenido en nuestros brazos, ¿cuánto no más no amamos un hijo que ya hemos visto crecer, que conocemos, con quien compartimos, que hemos cuidado? Y ahí llegó nuestra prueba. Un día, domingo justamente, tengo que ir al hospital, tenía un poco de dolor y empiezo a ver las caras desde el enfermero, la enfermera, el médico, porque no había latido del corazón de esa criatura. El corazón del bebé paró, sin ninguna explicación lógica. Yo tenía 5 meses de embarazo en ese momento, el bebé estaba completamente formado. Y voy a poner una pausa ahí porque todo esto va, bueno, voy a continuar y después le pongo la otra parte. Para el corazón del bebé. Mi esposo y yo, adoloridos, salimos de ahí directo a la capilla de adoración. Cuando llegamos a nuestra iglesia, justo nuestro sacerdote estaba entrando, le explicamos al padre lo que estaba pasando y las opciones que me habían dado. Las opciones eran desgarrar al bebé, sacarlo, destruirlo, hacer lo que ellos quisieran. Y yo le dije al padre, no, yo quiero dar a luz a mi hijo y traerlo al mundo con la dignidad con la que Dios lo creó. Entonces hablé con la doctora, me inducieron a un parto, pero del domingo al miércoles, que era la inducción al parto, tuve que buscar funeraria, embarazada con mi hijo muerto dentro de mí todavía, y tener que pasar ese proceso. Entonces yo le dije a mi esposo, yo no quiero estar en ningún lugar donde las personas vengan a hablarme, lo que quiero es ir a orar. Y nos fuimos a un santuario de Santa Teresita, que está como 1 hora de camino, y en ese silencio yo entendí, miren, nosotros tenemos que dar un salto de fe. Nosotros no podemos decirle, Señor, yo creo en ti, sí, Señor, yo te amo, sí, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y cuando viene la prueba, renegar de la prueba que Él nos manda. Porque no es así que funciona Dios. Él permite que todo pase para algo mayor. Y este testimonio tiene 3 partes. Yo doy a luz a mi hijo, puedo conocerlo, tuvimos la oportunidad de conocerlo, le doy gracias a Dios que mi esposo estuvo conmigo en todo momento. Padecimos con fortaleza, y por esto es algo muy importante. Si ustedes tienen necesidad de orar, si se levantan en la mitad de la noche y no saben qué es, pasó la primera noche, la segunda, oren. Dios les está pidiendo que oren para prepararse para las pruebas que ni ustedes saben que vienen, ¿ok? Y eso es algo muy importante. Yo tenía una necesidad de estar en adoración que ustedes no tienen idea. Y me podía pasar todo el tiempo, pero era con gozo. Yo no sabía lo que me esperaba. Yo estaba feliz viviendo mi embarazo y jamás me imaginé que iba a tener que pasar esa otra etapa. Damos sepultura a nuestro hijo, aunque es un angelito que nosotros deseábamos que naciera, fuera bautizado, creciera en la fe. Le dimos como ser humano la dignidad que necesitaba. En el tercer día estábamos haciendo novena por todos los niños no nacidos. Viene mi sacerdote y me dice, Sara, vamos a tener un viaje misionero a la República Dominicana de adultos. Es el primer viaje de adultos y quiero que tú vayas conmigo. Habla con tu familia. Y le dice, sí, padre, yo voy. Y dice, no, pero tú tienes que hablar con Sergio y los niños. Y le dice, no, yo sí voy, te voy a hablar con ellos, pero yo sí voy. Eso fue el 2016. Mi primer viaje misionero aquí fue febrero del 2017. Hermanos, el día que mi hijo estaba supuesto a nacer, que era un 21 de febrero, yo estaba aquí en Dominicana, en el Caliche, celebrando una misa, arrullando 2 gemelitas que acababan de nacer,
En ese momento no tenía conciencia, estábamos trabajando en el barrio, estábamos felices con el ministerio y después yo me di cuenta de los detalles del amor de Dios, que no se le va ni una. Hasta en ese día que yo no podía tener a mi hijo cargado en los brazos, me llenó los brazos con 2 preciosos niños. ¿Ok? Inmaculada es una mujer que sobrevivió al genocidio de Ruanda. Ella se escondió en un baño de uno por uno mientras aniquilaron a su familia y más de 1 millón de personas que murieron en ese genocidio. Aprendió a leer la Biblia y el idioma inglés, leyendo una Biblia en francés y una en inglés, y empezó a leer sobre la Virgen María en esa Biblia. Esta sobreviviente de genocidio llega a nuestra ciudad y viene y da su testimonio de amor a Dios, de cómo la Virgen María y el rosario de los 7 dolores le había salvado su vida. Y entonces aumenta a su testimonio algo más. Dice, toda mujer que ha tenido problema para concebir y ora este rosario con fe, el Señor le concede la gracia de ser madre. Miren, una de las promesas del rosario de los 7 dolores es que a la persona que lo ora, mientras más usted lo hace, se hace consciente de la causa de su pecado. ¿Qué significa? Que nosotros, mientras más hacemos y meditamos el dolor de la Virgen María, nos hacemos más conscientes de las fallas que tenemos a diario. Esa es una de las promesas. De esa manera aliviamos el dolor del Sagrado Corazón porque tratamos de no pecar más. El rosario de los 7 dolores nos ayuda con eso. Testimonio. A los 16 años me dijeron que yo era una mujer estéril, que este vientre nunca iba a poder concebir. He estado embarazada 7 veces. Tengo 4 hijos vivos. La gloria sea para Dios. Solamente Dios puede dar vida en algo que está completamente muerto y que no es fértil. Nosotros teníamos a nuestra niña Iracema, perdimos al bebé y cuando yo escuché el testimonio de Inmaculada, cogí el rosario de los 7 dolores que ella llevaba porque tenía rosarios para vender y me llevé el librito y empecé a orar y le dije al Señor, Señor, si es tu voluntad, con la intercesión de nuestra Madre Santísima, que estos brazos se puedan llenar de tu amor nuevamente, dame la gracia de ser madre. Yo deseaba tanto, yo creo que cuando a uno le preguntan cuando es niño, ¿qué es lo que tú quieres ser cuando crezca? Yo decía que yo quería ser cantante y mamá, las 2 cosas. ¿Okay? Pero el ser madre para mí era algo, era el sueño más grande y trascendental que yo tenía, aparte de cambiar el mundo y hacer un montón de cosas. Hago el rosario de los 7 dolores. Justamente ella fue a su misión en octubre. Finales de noviembre yo estaba embarazada con mi hija Samaira, que está corriendo por aquí y tiene 6 años ahora. Y todo es gracias a que el amor de Dios no se mide por nuestra fe, porque si Dios estuviera condicionado a nuestra fe no haría nada. Dios no se condiciona a nuestra pequeñez, el amor de Él es infinito, no tiene fin, así que para Él no hay nada imposible. Y nuestra Madre, que es una Madre de misericordia, nuestra Madre que ha padecido el dolor inimaginable, esta es nuestra bebé Samaira, muchos de ustedes la conocen. Tiene 6 añitos y ella sabe que es un regalo de Dios, como cada uno de nuestros hijos, una respuesta a una oración que perseveró y que el Señor pudo escuchar. Así que yo también los invito, meditemos en el dolor de nuestra Madre y pidámosle su intercesión, que ella nunca falla. Nunca falla. Yo me quedaría aquí el día entero hablándole de testimonios médicos que pueden ser probados, testimonios que le pueden hablar de cada uno de nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra conversión. Ana va a tener que hacer más retiros para eso. Pero en este día, realmente yo quiero dejarlos con esta parte del testimonio. Para Dios no hay nada imposible.
Podemos aprender tanto de los dolores de nuestra madre. Miren ustedes, ella recibe el cuerpo de su hijo y Jesús es puesto en el sepulcro. Encontramos la cita bíblica en San Lucas 23, del 53 al 54. El Papa Juan Pablo II, en una charla a los jóvenes en Canadá, les dijo lo siguiente: Jesús parecía derrotado en la cruz. ¿Qué parecía Jesús? Derrotado. El enemigo pensaba que ya había logrado vencerlo, pero se equivocó, porque la muerte de Cristo era el comienzo de la salvación. Después de su muerte venía ¿qué? La resurrección. Y es ahí donde se encuentra la confianza de nuestra madre, que pasó todo este dolor, que tuvo que sufrir todo esto al lado de su hijo, confiando en lo que decían las Escrituras, que él iba a resucitar, que él iba a poder levantarse al tercer día. Y ella estuvo ahí para ver a su hijo vivo, estuvo ahí para recibir el Espíritu Santo, estuvo ahí para continuar con los apóstoles llevando el Evangelio. Las Escrituras no nos dicen comentarios ni palabras que ella decía, no necesita. Con su ejemplo, nuestra Madre Santísima lo dio todo. Muchas gracias por dejarme compartir este testimonio y estas palabras. Voy a dejar a mi esposo que termine de dar el tema. Gracias. Bien, yo creo que estamos... ¿cuánto tiempo nos queda, hermanita? ¿Cuántas? 5 horas. Eso quería escuchar, 5 horas, dice el hermano. Muy bien. No, pero no se rían así. Cuando el padre termine de escuchar confesiones, entonces termina, porque todos tenemos que pasar a confesión el día de hoy. Bien. Fíjense que les voy a, ya mi esposa terminó el tema por cuentas, pero a llegar a algo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, encontramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 19 de San Juan, tarea para la casa. Pero en el versículo 25 dice que junto a la cruz de Jesús estaban su madre, María, la mujer de Cleofás, ¿sí? Pero había alguien más por ahí. María Magdalena. ¿Cuántas Marías? ¿Sí? Pero fíjense que ella seguía aferrada a la esperanza, lo que mi esposa decía. Ella estaba confiada, porque ella sí creía en que su hijo de verdad iba a resucitar. Ella sí lo creía, a pesar del dolor. A pesar de eso. Ya Simeón se lo había anunciado, fue el primer misterio en San Lucas 2:34, que una espada atravesaría su alma. ¿Cuánto dolor le tocó enfrentar a ella? ¿Y cuánto dolor nos toca a nosotros enfrentar muchas veces en nuestras vidas? Sí, parecidos algunos a los de ella. Y mi esposa les contó eso, pero algún día les vamos a contar el testimonio de cómo fue que esa niña nació y cómo fue que esa niña se concibió, porque la esperanza la mantuvimos viva. A pesar de que habíamos perdido a ese primer bebé, a ese bebé, mantuvimos la esperanza, la fe y la esperanza. Y el Señor nos volvió a llenar los brazos, pero fíjense que para poder llegar a eso, hubo mucho dolor, hubo prueba, durante los primeros 8 meses de embarazo. Pero no perdimos la esperanza. Hay un dicho por ahí que dice que lo último que se pierde es la esperanza. Pues a veces me cuesta creerlo, porque no vamos a perder el amor y la fe, y vamos a dejar de última esperanza, ¿no? ¿Verdad? Y veíamos que también en San Lucas 2:42 el niño se perdió. Mi esposa se lo explicó, no tengo nada más que decirles yo, porque ustedes lo saben, ¿verdad? Pero la Virgen María no perdió la esperanza de encontrarlo, recorrió. Y fíjense que esa es la esperanza, la fe tiene que ser con obras. ¿Qué es lo que dice Santiago? Una fe sin obras está muerta. Lo mismo es la esperanza. Cuando Jesucristo le dijo a los
a Pedro, rema mar adentro. Se sentó en la barca y empezó a predicar. Y después le dijo a Pedro, tira la red a la derecha. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Señor, estuvimos toda la noche tratando de pescar y no agarramos nada. Pero por tu palabra, ¿qué decía el salmo que empezamos a leer, el primero? Pondré toda mi esperanza en el Señor. Está puesta en su palabra. Fíjense cómo fue que Pedro sí puso la confianza en la palabra de él. Él sí creyó. ¿Y qué fue lo que él hizo? Tirar la red. Eso lleva trabajo. La esperanza lleva trabajo. Él actuó. Y por fe, que viene unida a la esperanza, él sabía que iba a salir algo de ahí, sin él verlo todavía. Y sacaron tanto que dice que tenía que pedir ayuda a los demás. Cuando mi esposa hablaba del misterio, uno de los misterios de los dolores del niño perdido, yo le agrego algo. ¿Cuántas madres, cuántas mujeres viven angustiadas el día de hoy? ¿Cuántas madres porque sus hijos se han marchado de casa? Porque se han perdido, ¿sí? Porque se van cada noche con los amigos, los fines de semana. Las madres no saben en dónde están, viven esa angustia, no pueden dormir. Se han perdido físicamente en las drogas, en el alcohol, en la delincuencia. Se han perdido físicamente y también espiritualmente. Fíjense que mi madre también, ella perdió a una niña, y cuando mi madre me lo cuenta, a mí me duele todavía un poco, porque ya ella tenía 8 meses de embarazo, pero ya no sintió, igual no sintió que se moviera esa criatura, y ella la llevaron de emergencia al hospital, y ella seguía con la esperanza viva, pero resulta que esa niña ya había fallecido. Y mi madre me cuenta que ella la vio cuando la sacaron, y la vio completita, y no se la entregaron, se la llevaron. Y aunque estaba muerta, pero jamás la volvió a ver. Aunque mi madre ya no lo cuenta con dolor, no se pone a llorar, ella mantuvo la esperanza que el Señor le podría en algún momento llenar los brazos nuevamente. Un hijo no se repone, pero hay una esperanza, una confianza. Y mi madre y el Señor le concedió una vez más a mi madre poder quedar embarazada, y nació mi última hermana, que ha venido aquí con nosotros a República Dominicana también, gracias a Dios. Por eso no podemos perder la esperanza. Santa Mónica veía lo que su hijo hacía, y durante 30 años ella estuvo orando por la conversión de su hijo, pero no perdía la esperanza de que un día él fuera a cambiar. ¿Y a quién tenemos ahora? San Agustín. No podemos perder la esperanza. No se puede. María dice que guardaba todo en su corazón. Ya mi esposa lo había dicho en el capítulo 2 de San Lucas, en el versículo 51. Ella guardaba todo en su corazón. Eso es la esperanza. ¿Sí? No tenemos que decirlo a los 4 vientos, sino guardarlo en nuestro corazón, y esa es nuestra esperanza. Queridos hermanos y hermanas, nos podemos pasar el día entero hablando de la esperanza, la fe, hablar de tanto. Los santos renunciaron a todo lo del mundo, renunciaron a todo con la esperanza de alcanzar la salvación. Que esa sea nuestra esperanza, que esta Cuaresma, lo que falta, podamos mantener viva la esperanza. Por eso se le pide al Señor: aumenta mi fe, mi esperanza y el amor, porque una va unida de la otra. Al conocer las promesas de Dios, podemos tener esperanza. La esperanza no nos va a defraudar. En Hebreos 11:8 en adelante, pero en el versículo 10 nos dice:
que esperaban la ciudad de cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, o sea, el cielo, la promesa eterna. Que esa sea nuestra esperanza, y con la confianza plena, incluso confiando en lo que la Virgen María le tocó sufrir y cuál fue la respuesta al final. Una alegría total saber que su Hijo había resucitado. Por eso nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor que hizo el cielo y la tierra. Amén. Que Dios les bendiga a todos. por su amor y su misericordia, se manifiesta
Señor de señores, bendito seas, Señor. Jesús, tú eres nuestra esperanza. Jesús, tú eres nuestra esperanza. Jesús, tú eres nuestra esperanza. Amén. Amén. Bien, hermanos, pueden quedarse de pie porque vamos ahora al momento de compartir nuestro almuerzo. No se vayan, porque si usted no trajo su almuerzo, compartimos. Está por ahí el padre, no lo veo por ahí. Está el profesor. Le iba a pedir que nos bendijera los alimentos, pero vamos entonces a invitar aquí a nuestra hermana Josefina que venga para hacernos una oración por los alimentos. Cerramos nuestros ojos con una oración, tomando en cuenta